El doctor Roberto Rodríguez Nava trabajó por 25 años con el Club Universidad hasta que en mayo del 2014, el entonces directivo de los Pumas, Mario Trejo, le informó que su ciclo había concluido porque se haría una reestructuración en el cuerpo médico. Meses después, Trejo aseguró que el médico había cumplido su ciclo en el club donde siempre fue muy querido. Durante un cuarto de siglo de trabajo, Rodríguez Nava fue parte de 5 títulos de liga, incluyendo los 2 históricos del 2004 ante Chivas y Monterrey de la mano de Hugo Sánchez. Incluso, el Pentapichichi lo invitó a formar parte del cuerpo técnico de la selección mexicana. El doctor Rodríguez no estuvo exento de la polémica y algunos jugadores lo culparon de no haber tratado adecuadamente ciertas lesiones. Sin embargo, en la mayoría de los casos salió bien librado. Esta noche, uno de los doctores más reconocidos en la historia del fútbol mexicano abre las puertas de su consultorio a Reacción en Cadena para platicar sobre los misterios del dopaje en nuestro balompié y si los resultados positivos han llegado a ocultarse para proteger ciertos intereses. Así es, después de lo que ha pasado con Víctor Guzmán, muchas preguntas, Carlos Enrique, por eso hemos hecho contacto con Roberto Rodríguez, un hombre que ha dedicado su vida a la medicina deportiva y que estuvo demasiados años trabajando para el equipo de Pumas, para que nos oriente. Roberto, buenas noches, qué gusto saludarte hasta tu consultorio. Buenas noches, me da gusto saludarles también a todo el panel, un abrazo. Roberto, pues la pregunta que empieza a surgir después de entender que un resultado tarda 5 meses en darse, en el fútbol mexicano, tú lo viviste de cerca, ¿hay algún tipo de manipulación para las pruebas antidopaje, para que los jugadores que fueron seleccionados no vayan, o para los que fueron, porque decían que había un mito ahí de los papelitos y quién sabe cuántas cosas? Tú que lo viste de cerca, ¿sí existía realmente esto? No, realmente no existió esto desde mi punto de vista, y siempre tuvimos claras las cosas de cómo se hace el control antidoping. El análisis de las muestras, cuando es negativo nunca te informa nada, cuando es sospechoso o positivo es cuando te hacen un reporte. Doctor, me da mucho gusto saludarte, en verdad, te aprecio mucho, y te quería preguntar, ¿qué hacen los clubes a nivel interno para prevenir y que no llegue el momento en que se tenga la sorpresa de, caray, mi jugador dio positivo? ¿Qué hacen los equipos preventivamente para que esto no suceda? Bueno, lo que yo hacía en Pumas es que orientaba a los jugadores en relación a las sustancias que son dopantes, sustancias prohibidas que no podían consumir. Los jugadores se les debe aconsejar que no se deben automedicar porque existen sustancias que ellos tal vez no sepan que no se pueden utilizar. Inclusive cuando había alguna interconsulta con un se recetaron para que no vayan a tener ninguna sustancia prohibida. Perfecto, doctor, qué gusto saludarlo, buenas noches. ¿Se dan charlas frecuentes de Sí, adelante, perdón, adelante. Sí, buenas noches. Yo tengo una duda. ¿Se dan charlas con los jugadores frecuentes, sobre todo? Sí, dime. Sí, en esto de que se dan charlas frecuentes, evidentemente con los jugadores, entiendo que tienes un pequeño delay de casi un segundo hasta el consultorio. Evidentemente aquí el tema principalmente es, lo que se ha hablado mucho es el tema de las drogas sociales. Abre realmente una reflexión, evidentemente por el nivel de lo que se consume de drogas sociales en todo el mundo, en nuestro país, y evidentemente a veces con los futbolistas. Teníamos mucho tiempo en México, en el fútbol mexicano, que no teníamos este caso. Usted que estuvo muy cerca del fútbol mexicano, una pregunta muy directa. ¿Se cubre principalmente a los personajes y a los activos de los equipos, grandes figuras, el tema de las sustancias cuando se sabe que están pasando por una etapa de consumo de drogas sociales? No, yo creo que eso no existe porque cuando se detecta una sustancia prohibida, que sea droga social o una sustancia que no sea una droga, se hace un reporte. La WADA, el laboratorio que está haciendo el estudio, manda un reporte a la WADA, que es la Agencia Mundial Antidrogas. La WADA avisa a la FIFA y la FIFA se comunica con la federación y la federación con el equipo involucrado en el doping.
Entonces es difícil ocultar esto desde el punto de vista de si el análisis se está haciendo. Doctor, ¿sería conveniente, sería prudente, sería profesional que al margen de los análisis antidopaje que se les hace a los jugadores en los juegos, durante los juegos oficiales, se hiciera como en otros deportes, de pronto prueba sorpresa en algún entrenamiento de un equipo 2 del fútbol mexicano? ¿Sería conveniente eso para que realmente los equipos, los jugadores, etcétera, estuvieran pendientes y no dijeran, bueno, pues, me arriesgo, faltan 5 días? ¿No sería bueno esos análisis sorpresa que se hacen en otros deportes, por ejemplo? Sí, claro, sería de mucha utilidad porque así estarías comprobando que tu equipo está limpio, que no tiene utilización de sustancias dopantes. Sería muy útil. Roberto, en el caso, vuelvo a lo que decía Enrique, en el caso de drogas sociales, en tu experiencia, un hombre que ha estado muchos años en el fútbol, ¿hay alto consumo de cocaína, marihuana en el jugador mexicano, en el jugador de fútbol, o son casos aislados? Bueno, yo puedo hablar nada más por los equipos en los que estuve. Cuando estuve en Pumas, nosotros no tuvimos ningún caso, ni siquiera parecido a tener una utilización de drogas, de algo. Tal vez en algún momento alguien tomó una pastilla antigripal con pseudoefedrina y eso era doping y ese jugador no pudo participar en algún momento, pero que existiera algún consumo de drogas oculto, nunca conocimos ningún caso, ni en Pumas, en mis 25 años, ni los 2 años que estuve con la selección nacional. Porque inclusive yo me acuerdo que hasta el café en determinada cantidad era peligroso por la cafeína. Y entonces se decía, bueno, no hay que tomar más allá de no sé cuántos mililitros al día de café, porque pudiera ser también que diera positivo. Hoy siento que que se ha relajado mucho todo este tema de las drogas que pueden servir como un aliciente para el futbolista. No, por cada año la WADA, la Agencia Mundial Antidrogas, actualiza su relación de sustancias prohibidas. Dentro de esto se encuentran muchos estupefacientes, drogas de uso común, etcétera, lo que quieras, pero son sustancias que no se permiten. Entonces, eso no permitiría que hubiera una relajación en este sentido. Se han autorizado ahora, por ejemplo, utilizar un poco más de cafeína de lo que se utilizaba antes, pero no creas que sea relajado, porque de hecho aumenta la cantidad de drogas cada año la WADA, y cada mes, por ahí por febrero o marzo, se publica la nueva relación de ese año. Entonces está bien actualizado. Doctor, fíjese que entiendo perfectamente esta postura, una conversación frontal, directa, transparente, como la estamos haciendo. Y a sabiendas de que estuvo muchos años metido en el fútbol, pues queremos desmitificar el famoso tema de las bolsitas que traían ciertos futbolistas que les tocaba el día de la prueba y ya tenían una orina alterna para poder entregar. El famoso tema también de cómo se sorteaban cuando, de nueva cuenta, repito, se sabía que un futbolista podía dar positivo, cómo incluso las instituciones o el mismo gremio termina cuidando a estas personas. Lo pregunto y lo digo porque hace mucho tiempo el fútbol mexicano no pasaba por este tema y la reflexión está ahí. Y qué bueno decir, bueno, pues en los clubes o en el fútbol en el que yo he estado está muy limpio, algo que por el corte de este programa nosotros, aunque no tenemos pruebas, no lo podemos corroborar. Se nos hace muy difícil de chuparnos un dedo y creer que realmente el fútbol mexicano está muy limpio y que los jugadores no se meten drogas sociales. Sí, es difícil de comprobar, primero. Y segundo, te digo, yo nomás puedo hablar por los equipos en los que he estado, porque no puedo meter la mano al fuego por nadie, pero sí es el control antidoping se hace por sorteo. Antes del juego, los médicos de los equipos se presentan con las fichas de los números de los jugadores que van a participar, aunque estén en la banca. Faltando X tiempo, se sacan 2 fichas por cada jugador de cada equipo. Tú compruebas que los números de las fichas sean los que realmente se seleccionaron, y en base a eso ya se hace el análisis.
Sí, no puede llevar nadie una bolsita de orina extra porque cuando menos en los últimos años lo que se vio es que el jugador tenía que orinar justamente enfrente del médico que está haciendo el control antidoping. No puedes llevar una bolsita y sacarla y además la temperatura de la orina. No, es muy complicado. Si alguien hizo trampa alguna vez, pues debió ser un caso excepcional, pero realmente yo no creo que eso pueda haber pasado. Cuando menos te digo, con mi equipo, eso nunca podría haber sucedido. Ahora, en tu experiencia, Roberto, ¿nunca hubo casos de doping? Yo recuerdo algo de Bonet en algún momento, ¿no? Sí, Bonels por ahí consumió pero no estaba en primera división, estaba José Antonio García? en la división de ascenso. En Pumas Morelos, ¿no? José Antonio García, sí, todos estaban en Morelos, no estaban acá en primera división. O sea, no te tocaron a ti. Tomaron alguna sustancia, no me tocaron a mí. Ahora, perdón, Carlos, el tema de la cocaína, para mí me parece que, pues sí, hay que decirlo, o sea, sí, hay repercusiones deportivas por ingerir cocaína 3 o 4 días antes de un partido, por ejemplo. Bueno, tarda en eliminarse alrededor de 72 horas aproximadamente, entonces los metabolitos se encontrarían todavía en la orina. Digo, si tienes juego el fin de semana y los tomas los primeros días de la semana, pues no vas a encontrar nada el fin de semana. No, y además ningún beneficio, ¿no? O sea, el beneficio de la cocaína para los que creen que es una ventaja, pues es al menos de que las consumas antes del juego para que esa adrenalina la expreses en la cancha, ¿no? Sí, solamente durante el juego o previamente al partido, porque si no el efecto se pierde. Doctor, las pruebas de orina arrojan cierto tipo de sustancias, las de sangre también, otras. Y alguien nos platicaba, un compañero, un colega, el Fantasma Suárez, que el cabello es el elemento que más tiempo puede durar los efectos de tomar drogas y tomar sustancias prohibidas. ¿Es así? Sí, es cierto. Lo que pasa es que no puede hacer pruebas tan invasivas como cortar el pelo, ¿no? O sea, Ese es un cabello, inclusive, un cabello ni no siquiera serviría. el doping sanguíneo se puede realizar. ¿Un cabello no serviría? Tendría que ser un mechoncito. No lo puedes hacer. No, Es que es prueba de orina nada más. no hay manera de obligar al jugador a que le cortes pelo. Nada Ahora- más es orina. Ahora, Roberto, El reglamento de la FIFA dice orina. ¿la Federación Mexicana de Fútbol hace algo para evitar el doping o realmente no le interesa? En la federación normalmente cada año hay algún curso en el que se habla del control antidoping siempre. Tal vez a veces sea la misma charla repetitiva que ya nos conocemos, pero se insiste en que tiene que estarse con los jugadores siempre informándoles de que no vayan a caer en estas condiciones. De hecho, FIFA tiene sobre México por el clenbuterol un foco rojo por varios torneos que ha habido aquí donde da positivo a clenbuterol, que sabemos que es un contaminante de la carne, pero de ahí en fuera no hay otro control. Inclusive, doctor, tengo entendido, yo recuerdo que a los jugadores se les decía que no se podían automedicar, que antes de tomar cualquier tipo de medicamento tenían que consultar con el doctor del equipo y decirle, a ver, doctor, tengo esto y compré estas gotas, compré estas pastillas, me recetaron esto, porque cualquier tipo de medicina podía dar positivo. O sea, el jugador no tenía ya el pretexto de, pues no, es que me tomé esto porque estaba yo con gripa. Ya ni siquiera ese pretexto existe. Sí, no, de hecho el médico es responsable de lo que los jugadores ingieran. Todos los jugadores que tengan algún problema de salud tienen que acudir con el médico de su equipo para que les autorice a tomar el medicamento que les indicaron, como te decía, inclusive un especialista de algún hospital o un especialista externo. No pueden consumir ningún medicamento que no se autorice por el médico del equipo. Ahora, cuando estabas en Pumas, iban futbolistas, hacían pipí, se iban los resultados. ¿En cuánto tiempo tenías los resultados tú como médico responsable de Pumas?
No se te entregan resultados si los resultados son negativos de la muestra, nunca se te entrega un resultado. Solamente se entregan los resultados que son positivos. ¿Y cuánto tiempo tarda? Y nunca tuvimos un caso. Pero ¿sabes cuánto tardaba cuando era...? No deberían ser más de 3 semanas. ¿Por qué fueron 5 meses? Esa es la gran pregunta. Sí, es muy largo el tiempo que hubo en el análisis de esta muestra. Y eso es lo que es sospechoso para todos. Pues es que claro que va a resultar sospechoso porque sale una serie de conceptos demagogos de que porque se cerró el laboratorio de México, porque se mandan a La Habana, por qué no se mandan a UCLA, por qué no se mandan a Salt Lake, por qué no se mandan a Brasil. Es decir, el que el gobierno mexicano, y eso pues puede ser una cuestión de política interna, vaya la redundancia, que sean afines a los bloques socialistas del mundo, está bien que los manden a La Habana porque son socios y lo que tú quieras, pero el deporte no puede estar esperando 5 meses. Sí, lo que sucede es que en La Habana antes entregaban resultados rápidamente. Cuando yo estaba en selección nacional, que no había un laboratorio aquí en México, los mandábamos a La Habana a hacer los estudios también y los entregaban rápido. Por eso los mandábamos a La Habana, porque en UCLA se tardaban más tiempo que en Cuba. Ah, pues mira, entonces lo que estás dando a conocer por está eso, peor. desde antes, y no tiene nada que ver con este gobierno. Pues está peor, entonces, ¿por qué 5 meses? ¿Quién entiende eso? No debía ser tanto tiempo. ¿Quién sabe qué pasó? Pues sí. A lo mejor Sí, ya fue un se... exceso Digo, de- hoy, espera. doctor, lo que nos ayuda mucho con el expertise que usted maneja, evidentemente en el fútbol profesional, es que no hay prueba que tarde 5 meses. Entonces, no hay forma. O sea, ya los resultados de 3 semanas, échale aduana, échale lo que tú me digas, no hay se forma de venga 5 meses. Entonces, Hasta que se venga caminando el que trae esto no lo va a decir el doctor. Gracias, evidentemente, por ilustrarnos todos los procesos médicos, la ciencia exacta para poder entender el tema del dopaje, pero es un error absoluto o esto huele muy mal con el tema de los 5 meses de esta prueba. Huele mal, doctor, huele mal esto y la realidad es que cuando uno entiende que en el doping del fútbol mexicano o el antidoping del fútbol mexicano se hace tanta secrecía, pues peor, ¿no? Porque antes era por lo menos algo se sabía, hoy no se sabe nada, no se sabe si hay o no hay pruebas antidopaje. Sí. Sí, es el problema y es donde entra la duda. Recuerden el caso de Salvador, Carmona. Salvador, ¿qué era? Carmona. El caso, ese muchacho dio positivo en el tiempo en que estaba la Volpe ahí con la selección. Parece que ocultaron los resultados y después volvió a incidir y le evitaron volver a jugar fútbol de por vida. Fue sancionado permanentemente. Hasta que llegó Fue el Víctor último caso Garcés y serio. lo alineó contra el Pachuca. Y por eso no jugaron la semifinal de vuelta, ¿te acuerdas? Y ahí perdió Cruz Azul en la mesa. Sí. Fue Aarón Galindo y Salvador Carmona en un control interno que se hizo en la selección nacional. Sí. En fin, son cosas que no se entienden. Sí. La verdad es que, Roberto, nos has abierto los ojos. Lo del tiempo de espera de 5 meses no es normal. Por más de que salga la CONADE a decir que sí es normal, porque hay una gran cantidad de exámenes, no es normal, no es normal. No es normal porque se mandan 8 análisis por semana, nada más, de México cuando menos. 8. O sea, no es no son 2 por equipo por partido. Sí, son 4, 8, son 16. Sí, son 4 partidos. 2 nada. el sábado y 2 el domingo, por ahí. Y que no se den todos los Nada más, juegos. no se que no hacen sean todos los todos los equipos. No, sí. se escogen dos. No en todos los juegos. Es por sorteo. Sí. Por sorteo, que tal? Bueno, si son como los de la Sí, es un FIFA, pues las sorteo. balatitas calientes nunca va a salir. O sea, lo que voy que insisto, el doctor hoy ha hecho un ejercicio nada más para ilustrarnos médicamente, ¿no? Y entendemos, ¿no? Me siento como cuando voy a la consulta, doctor, que quiero ver que me diga que sí puedo seguir tomando y no, y ya, tranquilo, con mucha tranquilidad. Oiga, pero si tal con... No. Doctor, Que si- le voy a hacer una no. pregunta que es, de verdad, con esta puede ganar el premio médico del año. Si tomo mucho alcohol, ¿me da cruda? A ver.
por supuesto. Ay, no, y no hay ningún medicamento al respecto. Exacto, algo que nos ayude realmente. Muchas gracias, doctor. Un gusto saludarlo. Pues para Feliz la cruda año. una pancita Y vamos. hasta luego. Gracias, Doc. Igualmente, pásenla bien, hasta luego. Gracias, Doc. Sí, una pancita y unas aspirinas y vamos. Yo insisto, evidentemente se entiende, ¿no? El acercamiento que hay. No te voy a pero decir es que el tema aquí- de las bolsas. Aquí lo de Roberto tiene razón. Estuvo 20 años en Pumas. Sabía perfectamente el manejo de los tiempos del regreso de las pruebas, ¿no? Esto huele mal. 5 meses. Ayer el doctor Juan Manuel Herrera sigue trabajando en la cola, o sea, no puede decir Esto- absolutamente nada. Esto huele mal. La teoría de que el Pachuca Carlos, detuvo para poder venderlo es lo que para mí está saliendo más en este momento a la luz pública. Creo que por ahí va el tema. ¿Por qué 5 O meses? sea, para ti tu hipótesis es que Pachuca escondió esto. Exactamente. Exactamente, el Pachuca lo escondió. Y cuando- Y luego, ¿por qué vas a vender un jugador tan joven, tan bueno? Pero ¿cómo? No, pero a ver, No, sí. Carlos, es que- Es que sí. Pero son 13 millones de dólares. ay, Carlos Pachuca vendió a todos sus jugadores. Por eso, pero el Pachuca... Se tenía que haber enterado el Pachuca antes, perdón. Pero antes de la federación, Sí, claro. no. Si el Pachuca le da... No, lo que nos decía ayer el doctor es que se informa. Espera, me está sonando el teléfono. ¡Bueno! Bueno, un segundo, espera un segundo. Lo que decía ayer el médico es que informan a la federación correspondiente, no informan al equipo, ¿eh? Pero, ¿a quién le informaron ahora? ¿A la federación? Oye, no seas mamila, ya contesta. Perdón, ¿qué pasó, mi amor? Ay, sí, mi amor. No, sí llevo leche al rato, pero no te jodía. Ah, no, es Lucy, la de Snoopy. ¿Qué pasó? No te entiendo nada. Que quiere hablar con Luis Castillo. Ah, que habla con Luis Castillo. ¿Tú cómo sabes, Pues Carlos? estoy oyendo por el tollback. Quiere hablar con... Luis, te Ah, hablan, güey. caray. ¿Cómo, Carlos? Si solamente es por el teléfono. O sea, es la No. primera vez que uso un teléfono alámbrico. Hace como 10 años que no usaba un teléfono alámbrico. Te paso, Lucy, te paso aquí al chaparro, ¿eh? Que era para ti, le llamaba. ¿Cómo? Me fui. Para ti. Gracias, Jacobo. De nada, Lupita. Bueno. Que nos están viendo ahí por el rumbo de Toluca. Ah, ¿sí? Y que. ¿En los encinos? ¿Vas a jugar golf gratis? Vamos. ¿Cómo? Que las teorías de Gerardo Velázquez de León y Carlos Albert son comprobables. A ver, con calma. La WADA. A ver, espérame, les voy. ¿Qué es Estoy la diciendo la WADA, que es es la WADA? la Asociación La WADA, Mundial tu Antidopaje. prima. Informó. Oye, confirmado, ¿puedo decirlo al aire? A ver, espérate, ¿qué? La Asociación Mundial Antidopaje, WADA, el organismo que se encarga de informar a las Por federaciones, sus siglas en inglés, te por faltó sus decir. siglas en inglés, le informó a la Federación Mexicana de Fútbol Ajá. de este resultado adverso, sí, doping positivo, confirmado, noviembre de 2019. No manches. Ay, güey. Noviembre. Noviembre de hace 2 meses. Seguro, noviembre de 2019. A ver, que le informó la WADA. A la A Federación. la federación. A ver, ahorita me dice el otro, espérame. Yo lo entiendo. Pero la WADA no hizo el examen. No, pero el laboratorio laboratorio. informa a WADA y AMA Y cuando WADA. y WADA informa A la a las federación. federaciones. Entonces cuadra lo de los 3 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Pues sigue siendo muchos meses. Ocultaron el tema. Ese es el problema serio, muy serio del fútbol mexicano. ¿Qué más? Otro doping positivo en el fútbol mexicano, el torneo anterior. Hay otro, ¿Hay otro? ¿De qué equipo? por alcaloide también. ¿En qué equipo? ¿En qué equipo? Pregunta Gerardo. Pásame a Lucy. Lucy, ¿en qué equipo? ¿Guadalajara? No, Ah, no lo entendí. Es que yo no lo entiendo. a ver, yo sí. Nos vas a tener más información. Ok. Ay, Que nos puede decir la nacionalidad del futbolista ok. ¿Y su profesión? colombiano. Colombiano. Uy. ¿Sigue en México o ya lo mandaron a la Major League Soccer, a Miami? Es que yo no le... Es que, Es que tú no se usan estos teléfonos con alambres.
No fue ¿No? al Inter de Miami. ¿No? ¿Nos das más pistas los próximos días? O sea, otro doping ¿Del fútbol mexicano? oculto en el ¿De fútbol un mexicano. jugador colombiano hace 6 Colombiano. meses? En el torneo anterior. No Muchas tiene. gracias. Pásame, nada más. A ver, ahí va. Oye, un favor, la próxima vez nos puedes llamar al iPhone. Hay rojos también para poder pasárnoslos sin cable. ¿Sale, Nancy? Digo, No, eso no Lucy. es Nancy. Lucy, ¿cómo se llama? Tiene que ser por el teléfono rojo para que no ande Por por eso, todos pero hay lados. iPhone rojos y los... Es que este Bueno, teléfono no puede intervenir. Adiós, directo. este teléfono... No le pueden intervenir. Tranquilo. Ya le colgaste. Lo voy a tirar a la... ¡No!